Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Entonces realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. Mejor debate y un sofisticado análisis. Con la información de primera mano, la degustamos con una buena taza del primer café. Homicidios en México bajan durante 2013, reporta el INEGI. Incendio en refinería de Tamaulipas deja más de 20 heridos. Diputados avalan el tercer dictamen en materia energética. La Secretaría de Gobernación y organizaciones campesinas pactan mesa de diálogo. Reafirma el presidente Enrique Peña Nieto su compromiso para lograr un México sin hambre. De esos más de 7 millones de mexicanos que enfrentaban condición de hambre en nuestro país, hoy 3 millones tienen resuelta esta condición o tienen asegurado un abasto alimentario. Líder de Hamas condiciona tregua humanitaria en la Franja de Gaza. Al menos 48 muertos deja accidente aéreo en Taiwán. Jueves 24 de julio, bienvenidos al primer café. Son las 7 de la mañana con 2 minutos. Los saludamos con muchísimo gusto y agradecemos su presencia. Ana María Salazar, Raimundo Rivapalacio, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo Buen estás, jueves. Raimundo? Jueves ya, qué rico, qué bueno. Jueves de verano, sí, se siente, especialmente en el tráfico. ¿Qué tal las protestas ayer? ¿Cómo les fue de protestas y de marchas? Pues Caos vial. Sí hubo un caos. lo que hay que hacer es no irse a la zona, O sea, no a ir. la zona donde hay Planear el día protestas, acorde. Sí, ¿verdad? efectivamente modificar. Hubo en realidad 2 protestas. Sí. Para aquellos que viven en el norponiente de la zona metropolitana y tienen que ir hacia el Distrito Federal, fue una pesadilla, porque hubo una protesta a la Sí. altura en donde empieza el Distrito Federal y termina el Estado de México, o donde comienza el Estado de México y termina el Distrito Federal, que es por donde en alguna época se encontró la Plaza de Toros de Cuatro Caminos, donde los transportistas, en protesta por el programa Hoy No Circula, bloquearon 6 horas la circulación. Y en el centro de la Ciudad de México, Campesinos. por razones que tienen que ver con la reforma energética y la próxima iniciativa de reforma en el campo, pues bloquearon 12 horas Así es. las calles de la Ciudad de México, hasta que hubo una reunión de 2 horas y media en la Secretaría de Gobernación, donde acordaron una mesa para el próximo lunes, que ya lo vamos a ver en unos momentos más, y levantaron el plantón. Pero esto es lo que sucedió ayer. Lo que sucedió mientras usted dormía es que se ha perdido contacto con otro avión, un avión de Air Algérie, que es las líneas aéreas de Argelia, con 116 personas a bordo, que salió de Ouagadougou, que para muchos de los que no saben, es la capital de Burkina Faso, que está en el poniente de África, en el corazón verde de África. Este es un avión similar al que ya reportó la aerolínea. Se ha perdido contacto con esta nave, que lleva 116 pasajeros a bordo. Sí, en el contexto que estamos viviendo, le podemos decir que la ruta aérea que seguía la aeronave no atraviesa por ninguna zona de conflicto. Un poco para empezar, para que no nos pongamos creativos sí. con las hipótesis y las especulaciones. Simplemente anuncian que se ha perdido contacto. Esto ya tiene Ya lo confirmó el ministro de un par de horas en Francia. Pero todavía no se tiene ninguna noticia. No son buenas señales, no son ninguna buena señal, pero
Hasta ahí está en este momento lo que se tiene de información, que es lo más fresco que hay en estos minutos, que por supuesto esta parte no viene en el PAI informativo, como tampoco viene un evento pues lúgubre, pero muy emotivo, que se dio ayer por la mañana, hora de México, mediodía hora de México, noche en Europa, donde llegaron los primeros 40 cuerpos a Eindhoven, que es la sede, es la cabecera de la Real Fuerza Aérea Holandesa. Los primeros 40 cuerpos de holandeses que murieron en este choque del avión de Malaysian Airlines, que se estrelló contra el suelo después de haber sido derribado por un misil que no se sabe todavía quién lo disparó, en una zona de conflicto en el oriente de Ucrania. Fue un evento en el cual no únicamente estuvieron los familiares y los amigos, hubo representación del gobierno holandés y también estuvieron el rey y la reina de Holanda. Hay que recordar que es una monarquía Holanda y que los reyes son los jefes recibidos con de caravana, Estado. inclusive fue una improvisada por parte del pueblo holandés. Y que le tiraba a esta caravana de carrozas fúnebres. Exacto. Cada féretro fue colocado en una carroza fúnebre, les tiraba flores a su paso por la carretera, por la autopista, una carretera secundaria y luego una parte de una de las principales autopistas que hay en Holanda. Esto pues empieza a cerrar el capítulo para algunos familiares de las víctimas, pero no cierra el resto del capítulo sobre qué sucedió y para dónde va este nuevo conflicto político, militar, diplomático en Europa. Lo que tenemos en el PAI informativo son buenas noticias. 25% de los impactos de este PAI informativo, que está dividido en 5 temas, es el reporte ayer del INEGI que refleja que en el 2013 se redujo la violencia en México 11%. En la parte de homicidios, que ese es lo más notable y lo que genera muchísima intranquilidad e inseguridad en el país, tuvo una reducción de 20 a 22.732, que siguen siendo muchos homicidios, prácticamente 62 por día, pero 3.000 menos que en el 2012. 3.000 menos no son poca cosa, ¿eh? No. Si uno lo ve por día, pues se está dando cuenta que son prácticamente 30 homicidios por día, 28 homicidios por día más o menos, los que se redujeron del 2012 al 2013. México con esta tasa de homicidios queda en un promedio de 19 por cada 100.000 habitantes. Este dato es muy importante porque es uno de los datos bajos en América Latina. Por ejemplo, frente a Brasil, que está en más o menos 25 homicidios por cada 100.000 habitantes, Venezuela que está como 22, Colombia que está en 23. Ni hablar Honduras. Honduras es el país más violento per cápita en el planeta. Bueno, el segundo tema, con 22% de los impactos, el presidente Enrique Peña Nieto, de gira por Nayarit, pues le vuelve a dar un empujón a la cruzada contra el hambre y ofrece que va a llevar el hambre a cero, que no va a haber hambre en este país cuando termine su sexenio. Le dan oxígeno todo el tiempo a la cruzada contra el hambre, que ha tenido muy mala fortuna porque se ha cruzado su lanzamiento con tantos eventos de tanto impacto en la población mexicana que no se ha visto. Al final de cuentas, lo importante no es que se vea, sino lo importante es que llegue y que funcione en donde tiene que llegar. Con 20% de los impactos son las marchas que hubo ayer, que ya comentábamos hace unos momentos. 18% de los impactos tiene que ver con la aprobación ya en la Cámara, en el
en San Lázaro de 3 de los 4 dictámenes de la reforma energética que les vinieron del Senado, porque el Congreso en sí mismo tiene sus propios dictámenes porque son cámaras de origen. Y lo que se concreta es que el próximo lunes habrá inicia un periodo extraordinario para aprobar en el Pleno. El diputado, coordinador de la bancada del PRI en el Congreso, María Fue Beltrones, ya está anticipando que la próxima semana estará votada la reforma energética. Para agosto ya entonces estaría promulgando. Para los primeros días de agosto están anticipando que se promulgue la reforma energética. Y el quinto tema, con 15% de los impactos, es algo interesante porque es la quiebra del Banco Bicentenario. El tema es muy importante, no porque es uno de los bancos más pequeños que hay en el sistema financiero, sino porque es el primer banco que quiebra desde 1994, es decir, con las nuevas reglas bancarias que se crearon después de la crisis del sistema de pagos en 1994, finales del 94 y en el 95, que generó el Fobaproa, ¿verdad? El rescate de la banca. Pues este banco, que es resultado de aquella recomposición bancaria, quebró. Y se garantiza por parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores que los clientes de este banco no sufran y los propietarios accionistas tienen que sufragar todo el costo de esta quiebra. Y de hecho no son todas las cuentas, son cuentas hasta ciertas cantidades, pero están hablando ya, esto de hecho ya entrando en portadas, están en la portada del Financiero, donde sí lo pone en portada, que me parece muy da mucho más detalles de cómo está funcionando, cómo funciona esta legislación y que le debe de dar cierta confianza. O sea, la idea de esta legislación es de darle confianza a los ahorradores, de que si tu banco va en quiebra, pues por lo menos cierta cantidad de tu dinero ahorrado va a estar protegido. Nos dice en el Financiero que son de los 677 clientes, solo 267 tienen saldos inferiores a los 4,000 UDIs, por lo que solo a ellos se les liquidará el total de sus depósitos. Entonces es hasta cierto nivel, pero pues por lo menos van a poder recibir algo de sus cuentas. Entonces eso es lo que tenemos en la portada del Financiero. En el Universal está el tema del rechazo del despliegue de la Guardia Nacional, porque la Secretaría de Relaciones Exteriores ayer envió una nota diplomática a la OEA que apoye precisamente a los países de la región. Se me hace interesante porque ayer hubieron 2 notas importantes diplomáticas de México. En primera, México pidió el cese al fuego ya oficialmente entre Israel y Gaza, y por otra parte también a nivel internacional se quejó de este envío de guardias nacionales, que creo que vemos poco la actividad de México hacia el extranjero y también tomando como cierto protagonismo en ese sentido, y creo que es importante resaltar la actividad diplomática del día de ayer. Creo que 2 cuestiones importantes. Protagonismo con tantas horas de diferencia es lentitud. O sea, yo creo que aquí hay que hacerle una crítica muy puntual a la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque se ha tardado mucho tiempo. Fue de los últimos países en emitir un comunicado lamentando la muerte de 294 personas en el avión de Malaysia Airlines, que eso es lo que hicieron todos los países inmediatamente. O sea, no se metieron al problema, que no es su tema, sino condolencias diplomáticas. México tardó varios días. Este tema... ¿Estaban de vacaciones? Pero es que están encargados de... Yo creo que es una constante diplomática que hemos visto en los últimos años, y yo creo que también por eso es importante que retome ese liderazgo internacional. El asunto es de que si vas como tortuga, se te revierte, porque esta posición del gobierno mexicano fue 3 días después. O sea, hubo reacciones de todo tipo. En Estados Unidos hubo reacciones. Bueno, los periódicos procesaron inmediatamente el anuncio del gobernador de Texas, ironizaron. Hubo inmediatamente reacciones por parte de los alguaciles y hasta ahorita están, y viene la Secretaría de Relaciones Exteriores apenas protestando porque apenas se da el envío de una nota diplomática. Sí entendemos que las notas diplomáticas tienen otros tiempos,
Pero no hubo, Igual fue lento, inclusive, pues aquí en este mismo programa hemos estado buscando alguien alguien, ya no digamos el secretario o el subsecretario, alguien que pudiera dar una opinión oficial por parte de la Cancillería mexicana, y no hubo nadie, no hubo nadie que saliera, porque quién sabe qué es lo que estaban pensando, este tema donde no quieren hacer nada que no vaya a molestar. O sea, sí traer el mundo a México, pero no llevar México al mundo en ese sentido de liderazgo también, porque Mid creo que ha hecho una buena labor en ese sentido. Vamos a hacer el matiz. Son muy buenos cuando tienen la iniciativa, pero cuando la iniciativa está en otro lado, estamos viendo que son muy lentos, que es una constante que hemos visto ya en otras áreas. Son excelentes para navegar en aguas tranquilas. Pero cuando hay tormenta, andan sacando de la barcaza el agua. Demasiado cuidadosos. O sea, el tema de Ucrania, ¿por qué no poder salir inmediatamente a dar? ¿Por qué? Porque las condolencias, porque tenían miedo que probablemente se le percibiera que estuvieran favoreciendo a los americanos en su posición en contra de los rusos. No, nomás eran condolencias. El asunto en la Franja de Gaza. Ah, también. Llevamos 2 semanas apenas de conflicto. Ayer, el gobierno mexicano tiene históricamente una posición sobre ese conflicto en la cual podría ni siquiera haberse metido. La posición mexicana es de que se tiene que aceptar las resoluciones de Naciones Unidas para que Israel regrese a las fronteras previas a 1967. Bueno, si no se quieren meter en ese tema, es correcto, pero un llamado, como están haciendo otras naciones, para que se pueda restablecer la paz a través de una negociación diplomática. Cese de hostilidades. Esa es la frase que necesitan emitir. Nada más, o sea, no tener una posición no quiere decir tomar partido. Entonces, la Cancillería mexicana, el gobierno de México, no tiene por qué tomar partido, cuando menos en estos momentos de este tipo de situaciones, pero sí tiene que tener una posición. Yo me imagino que va a haber gente, personas en las que nos está viendo esta mañana, ¿y qué importa lo que diga México? Importa mucho, porque México se considera una de las economías más importantes del mundo. Sobre todo, en la región marca o debería de estar marcando pautas de liderazgo, particularmente en el tema migratorio. Que México lo llegó a tener. Esto daña la imagen de México en el exterior. Mira, ayer se anuncia el regreso de la Fórmula 1, que es una gran ventana de México al mundo, donde ya entra de nuevo al grupo de países altamente industrializados y los países emergentes que juegan un papel importante en el concierto internacional. Es este gran esfuerzo que hacen y al mismo tiempo cojea en lo otro. Es como la eterna discusión si México debería ya de participar en las operaciones de cascos azules de Naciones Unidas. Que México no ha querido, pues entonces no es tomado en serio. Entonces, tú no puedes, pues yo digo, cuando hay una tormenta que tú no estás controlando, simplemente meterte debajo del asiento del piloto. Entonces tienes que tener esta rapidez para decir, sí, aquí estoy, y tenemos una diplomacia tan clara y políticas tan bien definidas que podemos caminar perfectamente en medio de todo este tiroteo, aportando y siendo constructivos en nuestra posición sin meter en problemas ni al país ni a la política. No existe una doctrina mexicana. Sí existe. La doctrina mexicana es la doctrina Estrada, que es la doctrina que más maravillosa que se ha violado de manera coyuntural por razones específicas. Esto no es algo que hay que extrañarse, pero tiene México una doctrina que no se ha reformulado, que se tiene que reformular, pero sí hay estos temas que mencionamos directamente que no tenían por qué meterse en problemas. En el caso del avión de Malasia, en el caso del conflicto en la Franja de Gaza, en este caso, de manera natural, puede haber una declaración del subsecretario diciendo no estamos de acuerdo con esto. No pasa absolutamente nada. Ahora, antes de ir al corte comercial, la portada más importante esta mañana, ¿no lo vieron ustedes? ¿El de La Razón?
Sí, hablan de las protestas y qué están haciendo los diputados, pero Ya me dio 75 miedo años eso que vas a de Batman. Batman cumple 75 años, es mi superhéroe. Bruce Wayne. Bruce Wayne es mi superhéroe favorito, está psicótico y sigue siendo muy popular. Pues hay que ver, siguen sacando películas de Batman. Batman, feliz cumpleaños. Ahora sí, vamos a un corte. 75 años. Corte, vamos, regresamos. No, yo sí. Carreras mejor pagadas. Minería y extracción, 24,863 pesos. Finanzas, banca y seguros, 19,725 pesos. Salud pública, 17,013 pesos. El dato útil para comentar en el café. Quinto Poder, el programa de reportaje con opinión. Domingo 23:30 horas. Proyecto 40. Por más que los dioses se resistieron, el nuevo Oikos Coco, súper cremoso con ralladura de coco y nuestra receta original, ya está en la tierra. Oikos, para muchos el mejor yogur del mundo. Delincuencia. Informativo 40 con Manuel López San Martín. Le damos un giro a la información. Domingo 20 horas. Proyecto 40. Un paseo por la historia de la ciudad. El Foco. Domingo 17:30 horas. Proyecto 40. Antes de nuestro origen étnico, características físicas, forma de vida, sexo, edad, discapacidad, condición socioeconómica, condición de salud, embarazo, lengua, religión o diferencias de opinión, somos mexicanos. Para evitar la discriminación, estamos promoviendo reformas y leyes. Cámara de Diputados, 62ª legislatura. Los Borgia, segunda temporada, jueves 22:30 horas. Proyecto 40. Hay días en que la suerte te acompaña. Juega Tris, Chispazo y Ganagato y no la dejes escapar. Pronósticos para la asistencia pública. La suerte está en tus manos. Amor es amor, porque es el amor lo que nos une. Lo que nos da la fuerza para luchar todos los días. El valor de entregar todo en las situaciones más difíciles. De querer para nuestras familias el mejor México posible. Este movimiento es de todos. Movimiento Ciudadano. Este mes en Central, para muchos la mujer perfecta, Jennifer López. Revistacentral.mx. Cómprala ya. Hay sonidos que pueden ser los últimos que escuches. Atiende a las indicaciones de seguridad antes y durante tu viaje. No utilices el celular mientras manejas. No tomes alcohol ni drogas. Respeta los límites de velocidad. Revisa tu auto y usa el cinturón. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de la República. En Proyecto 40, próximamente estaremos marcados por la pasión. Marcador 40. Proyecto 40. Bueno, estamos viendo precisamente la megamarcha de campesinos que colapsó ayer la capital del país. Este contingente partió de las principales arterias de la capital hasta las instalaciones de la Secretaría de Gobernación. Esto con la finalidad de entablar un diálogo sobre la reforma al campo, los derechos humanos de los pueblos y también las comunidades indígenas, así como la reforma energética. Luego de más de 2 horas de negociación, la Secretaría de Gobernación y las organizaciones campesinas pudieron llegar a un acuerdo y van a instalar el próximo lunes una mesa de trabajo donde se van a atender las demandas que están pidiendo estos campesinos. Para que nos entiendan
nuestros amigos en provincia lo que son estas marchas. Y a mí me preguntan mucho de mis compas de Sonora, oye, ¿y ustedes cómo aguantan eso? O sea, ¿cómo viven con eso? Pues te acostumbras. O sea, literal, como dijo Raimundo hace unos minutos, te adaptas o andas en bicicleta, no sales, ya cancelas reuniones, te das una hora más para llegar a tus citas. Pero es increíble cómo la gente de la Ciudad de México se ha adaptado a eso. Hay marchas, si tengo una cita, utilizo el automóvil, lo dejo cerca de una estación de bicicletas. Sí, claro. Y tengo mi credencial. Yo también. Y en 10 minutos estoy en donde quiera, en 10, 15 minutos, en la bicicleta. No hay otra manera, porque bueno, pues tenemos esta realidad, las marchas permanentes en la Ciudad de México sin una regulación y donde y que las luchas sociales constantemente los dueños de la calle son los que gritan más allá, y aquí hay que hacer esta separación importante, si son justas las demandas o si son justas las peticiones. Creo que en este caso sí hay un sustento muy de fondo en la parte de todos los sectores campesinos, que aquí se unieron diferentes organizaciones, diferentes intereses políticos, diferentes afiliaciones, y es tan importante el tema que en la Secretaría de Gobernación no solamente estaba el secretario de Gobernación, sino que estuvieron varios secretarios de Estado. Estuvo el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, porque tiene que ver una parte con esto, con su tema. Estuvo también el secretario de Agricultura, Enrique Martínez, porque viene la reforma en el campo. Estuvo también el secretario de Desarrollo Urbano Territorial, Jorge Carlos Ramírez Marín, porque también esta secretaría es lo que fue antes la Secretaría de la Reforma Agraria, que ha venido en un desarrollo, porque ya no hay tierras realmente que repartir, sino hay tierras que se tienen que reorganizar y que se tienen todavía algunas que regularizar. Que legalizar también. Por eso que regularizar en ese plan. Entonces, no fue solamente el secretario de Gobernación recibiéndolos para desactivar. Fue una reunión, una mesa de trabajo que sí, por el tipo de personas que estuvieron ahí, con bastante sustancia y contenido. Hubo 80 líderes, 80 líderes en esta muchos de estos grupos reunión. son cercanos al PRI, que es la otra parte de esta ecuación. Sí, porque desde un principio, y lo hemos venido diciendo varias veces toda esta semana, el sector campesino del PRI un término específico dijo hace ya 2 meses que ellos no iban a permitir que en la ley energética se dijera expropiación. Aquí comentábamos cómo después de muchas negociaciones con la Secretaría de Hacienda se cambió el término y dejó de ser expropiación para ser ocupación temporal. Entonces, la ocupación temporal sí es muy distinto a expropiación. Expropiación es, me quedo con tu tierra, te pago una indemnización y se acabó. La ocupación temporal es como una renta. ¿Cuál es el problema de la letra fina que tiene que establecerse? Tiene que meter la letra chiquita, porque si no se establece una precisión a lo que está hoy en día, que se va a pagar 1 o 2% de interés quien rente la tierra, esto ¿cómo impacta realmente a quien tiene la tierra? Viene una inversión extranjera y resulta que en esas tierras pues es exitosísimo, o sea, realmente muy ricas en petróleo, en aguas someras, no en aguas someras, dentro de tierra, muy, muy ricas. Entonces viene X empresa petrolera internacional y dice, bueno, pues yo lo estoy sacando como 150 millones de dólares al mes, pero pues mi acuerdo fue de 1% sobre esta base, entonces yo te voy a pagar tus 20,000 pesos mensuales. Bueno, entonces es que esto no, tiene que establecerse otro tipo de mezcla y tiene que ser mucho más preciso. Y lo otro es, muy bien, dicen que tienen que dejar las tierras como las dejaron. Aquí ya vimos que eso no es, que realmente se explota la tierra y ya no queda finalmente igual.
cómo viene esa parte de la compensación. Entonces, sí hay argumentos de fondo que se tienen que resolver y por eso estaba ahí el secretario ¿Y cuánto tiempo de Energía. ¿Van a ser que contratos de 50 años? Exacto. ¿Qué implica esto en términos de que les pueda ir pagando a estos campesinos o al ejidatario si hacen un daño o una contaminación a tal nivel que no puedan ni siquiera usar que contamine el ya la terreno tierra. aledaño? O sea, hay muchísimas preguntas, pero sobre todo, Raimundo, más y más se está vislumbrando como el tema que podría sabotear la reforma energética a corto plazo. ¿Por qué? Porque las empresas extranjeras van a decir, a ver, nosotros tenemos que ir a negociar con estos campesinos. O sea, ¿qué capacidad vamos a tener de negociar? ¿Quién negocia? ¿Quién negocia? Ahí también, que se aclare quién negocia. ¿Quién establece qué porcentaje va a ser? Sí. Entonces, una empresa extranjera, viendo cómo les ha ido en otras partes del mundo, si no se les da seguridad jurídica de que van a poder explotar esa tierra sin tener protestas y sabotajes constantes, pues yo creo que la van a pensar. Y reiterando y entendiendo que está dirigido a pero Exacto. Me voy del otro lado. Qué bueno que inviertan y hagan un buen negocio, pero también que paguen. ¿Quién va a proteger la propiedad de todos estos sectores? O sea, no es aquí las dos partes tienen su parte de razón, perdón por la redundancia. Lo que tiene que establecerse es un marco legal que deje, cuando menos, o que no deje tan insatisfechos a las partes. O sea, nadie queda realmente satisfecho, pero lo ideal es acercar lo real a este ¿El mundo. fracking está siendo también tema para los campesinos, la fractura hidráulica para la obtención de gas? No, es el tema de la tierra, el tema de cómo se va a explotar la tierra, cómo va a estar el sistema de compensación, cómo va a quedar la tierra. Lo otro que nos va a dar muchísimo que hablar en las próximas semanas y meses es la reforma del campo. La reforma del campo tiene que ver con transgénicos. Este va a ser el siguiente gran debate en este país, porque ya no es únicamente, no son campesinos lo que va a suceder, sino son muchas organizaciones no gubernamentales muy activas y muy opuestas a los transgénicos. A nivel estatal ya han habido varias batallas entre empresas y legislatura. La otra es, ¿y cómo le hacemos con los alimentos? Sí. Entonces, ese es, finalmente la discusión es, muy bien, no y luego qué. O sea, no transgénicos y luego qué. Aquí es un debate político porque en términos científicos está bastante resuelto de que no hay tanto problema como dicen las ONGs. Pero bueno, estas son dos de los temas, uno actual y uno que va a ser un gran tema para el otoño. Vamos a tener mucho que hablar el resto del año. Y manifestaciones. Te tengo una buena noticia, Ana María. Te tengo una buena noticia. A ella que le encantan las cosas. Te tengo una gran noticia. Porque fíjate que para ti que eres amante del automovilismo, Ana María, el próximo año la Ciudad de México va a ser sede de la Fórmula 1. Vamos a escuchar la nota. Button wins in Australia. Oh, did it come together? Webber and Vettel come together. What was going on there? Oh, wow. You've done it in style. Fantastic. You're a four-time world champion. Después de 23 años de ausencia, la Fórmula 1 regresa a México. A partir del próximo año y hasta 2019, nuestro país formará parte del calendario automovilístico con el Gran Premio de México. Para ello, se renovará el Autódromo Hermanos Rodríguez. Dichos cambios contarán con una inversión de $72 millones por año. Esto bajo un esquema de participación público-privada. La Ciudad de México, vale la pena recordar, ha sido sede de esta competencia en 15 ocasiones. Entre 1963 y 1970 en una primera etapa y posteriormente 1986 a 1992. Es una gran noticia para nuestra ciudad.
La Secretaría de Turismo Federal informó que este evento generará una derrama económica de 2,000 millones de dólares. Además, creará más de 18,000 empleos directos e indirectos. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Ya está preguntando los precios de los boletos y demás. Ya se está animando, no lo vamos a... Es que estoy viendo que vamos a estar hablando, Mira, hablando de esto por un año, más o menos. No, pero mira, es muy interesante. Más allá de la... A ver, me están regañando aquí la producción. No, y era la insistencia que hacíamos el otro día de la importancia y el contexto que tiene un gran premio de Fórmula 1. No es cualquier evento y no es cualquier empresa y Convénceme, organización porque de la Fórmula no 1, es cualquier evento. Mira, a ver, convénceme, Raimundo Riva Palacio. No te voy a convencer, te voy a dar unos datos y ya tú decides qué piensas. A ver, Ahora, pero mira, te dejamos a tu consideración. Las 10 naciones con el mayor Producto Interno Bruto tienen Gran Premio de Fórmula 1, menos Francia. Menos Francia porque es totalmente privado. Ahora, las potencias industriales tienen un Gran Premio de Fórmula 1 y países emergentes han buscado tener una fecha de Fórmula 1 porque esto les da una gran posibilidad de marca país, además de la derrama económica. La marca país, te voy a platicar de qué se trata. Cada carrera son 3 días de competencia. Son 2 días de prácticas y calificación y el día de la carrera. El día de la carrera son 3 horas, es 1 hora previa de cobertura de televisión y 2 horas máximo de carrera o de carrera más conferencias de prensa, pero son 3 horas de transmisión. La marca país, o en este caso también el nombre de la Ciudad de México, en esas 3 horas equivale en términos comerciales a $200 millones de anuncios. Porque cada carrera, permíteme, cada carrera la ven 30 millones de personas en el mundo en 187 países. La temporada la ven sobre 520 millones de personas en el mundo. Ahora, por esa razón, es un evento que genera tanto atractivo que algo que dijo la secretaria de Turismo ayer, Claudia Ruiz Massieu, Malasia, que fue el único dato que realmente dio, Malasia incrementó su turismo 300% con el Gran Premio de Fórmula 1. Singapur, que desde mi punto de vista tiene el circuito más espectacular de la Fórmula 1, tiene un incremento de 12% de los vuelos el día de la carrera y tiene en ese fin de semana de la carrera de Fórmula 1, Singapur, una derrama económica de $120 millones. El Gran Premio de Austin, que tiene 2 temporadas apenas, tiene un promedio de asistencia de 175,000 personas. 80% de estas personas no son tejanas. Y de estos 175,000, el 40% son mexicanos. Espérame un segundo. En esos, el promedio, la ocupación hotelera en Austin durante esos días de carrera es del 99%. Y la derrama económica solamente en hotel en Austin son $32 millones. La derrama económica en hotel que se estima para la Ciudad de México son $48 millones. Un fin de semana. En términos económicos, tus argumentos son contundentes. Tenemos un año para que mi cerebro nerd entienda por qué es el atractivo de estar viendo carros haciendo eso. Ya es otra cosa. Pues es que es cierto. Está clasificado como uno de los deportes más aburridos. Creo que primero está el béisbol y luego ¿Quién te dijo eso? Vean, o sea, a ver, estás viendo, bueno. Y el béisbol. Sí, no. Digo, a mí no me gusta el béisbol, pero que sea aburrido. Pues es bastante, o sea, estás haciendo otras cosas ahí. No, estás hablando de escuderías como Ferrari, estás hablando de escuderías como McLaren, estás hablando de pilotos de calidad. Tengo un año para entender eso. Este tema, como las motocicletas, no es lo tuyo. No. Vamos a corte rápidamente, regresamos con mucho más aquí al Primer Café. Escríbanos en las redes sociales, @Rivapa, @MSalazar, @Juanpa de Leo. Corte, regresamos. Un año para entender. Mexicali, Baja California, padece un grave problema de salud pública. Una plaga de garrapatas ha provocado el deceso de decenas de personas. La riqueza es una enfermedad atípica, simuladora,
porque se confunde con otros padecimientos que lo contrae el ser humano a través de la mordedura de la garrapata. De 2008 a la fecha, 47 personas han muerto a causa de este mal. Los perros son portadores de la bacteria. El 65% de la población canina de Mexicali es seropositivo a Rickettsia. O sea, contiene los anticuerpos en su organismo. Una de cada 3 garrapatas analizadas contiene el microorganismo positivo y un 75% de la población del municipio de Mexicali es susceptible de que se le transmita esta enfermedad. Un problema de salud pública que no se diagnostica a tiempo y esto evita que se trate oportunamente. Hay 1000 casos perfectamente detallados, recibidos ante la medicina pública. El senador Marco Antonio Blázquez Salinas exhorta al gobierno federal a declarar emergencia sanitaria en la capital de Baja California. La situación es grave y si sumas las temperaturas en verano de junio a septiembre superiores a 44 o 48 grados, tenemos un caldo de cultivo extremo. A decir del senador, se requiere de una fumigación por aspersión en domicilios y vía pública, así como la regulación por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la doxiciclina intravenosa, único medicamento que puede salvar a los pacientes en estado avanzado. Te aseguro que una vez que esta información se difunda a través de este prestigiado canal, van a empezar a salir casos, vele apuntando si quieres, en Sonora, en Sinaloa y en Chihuahua. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, concluyó una visita de trabajo por Sacramento, California, en los Estados Unidos. El canciller se reunió con el gobernador Edmund G. Brown con el objetivo de revisar la agenda bilateral en víspera de la visita que el mandatario californiano realizará a México del 27 al 30 de julio. Ambos funcionarios dijeron que esperan ampliar los lazos entre México y California mediante el incremento del comercio, el turismo, la energía e infraestructura, así como la colaboración en materia educativa y medio ambiente. Durante su estancia en California, el canciller Meade visitó un campo agrícola en el condado de San Joaquín. Ahí conversó con trabajadores procedentes de diferentes estados del país y les recordó las acciones que impulsa la Red Consular de México en California y en toda la Unión Americana para promover el respeto a los derechos laborales de los trabajadores independientemente de su situación migratoria. Además, refrendó el compromiso que tiene el gobierno federal con los migrantes. Mexico just recently announced a policy having to do with our southern border. That means first ensuring for the safety of the southern border and recognizing the rights of both Guatemala and Belize to make a life in the border in Mexico. Asimismo, expuso las ventajas que brinda México como resultado de la reciente aprobación de las reformas estructurales, las cuales pretenden promover una economía más competitiva, el fortalecimiento de las instituciones políticas y el reconocimiento de los derechos sociales. Carreras peor pagadas. Bellas Artes, 6,114 pesos. Trabajo y atención social, 7,008 pesos. Docencia a nivel básico, 7,218 pesos. El dato útil para comentar en el café. El primer paso es ir a tu clínica. Bájale a las grasas, al azúcar y a la sal. Haz ejercicio y toma mucha agua. Chécate, mídete, muévete. Recuerda, más vale prevenir. Señora, bienvenidos a Alta Definición. Sábado 20 horas, Proyecto 40. Con esto pagamos la graduación de Pablito. Y hasta le podemos comprar su coche. Y con este, un negocio que asegura el futuro de la familia. ¿Y qué tal ponerle el segundo piso a nuestra casa? Con los juegos y sorteos de pronósticos, hazte millonario y gana más. Pronósticos para la asistencia pública. La suerte está en tus manos. Ustedes siempre se las arreglan para desatar la furia de Dios en mí.
El precio de la historia. Todos los jueves 22 horas. Proyecto 40. De lunes a viernes, su experiencia, su compromiso y su mirada nos muestran un enfoque analítico y veraz de la noticia. Visión 40. 14 horas. Proyecto 40. México es más de lo que piensas. Somos el sexto exportador mundial de videojuegos, software, animación y contenido digital. Las películas mexicanas y los programas de televisión que hacemos aquí se exportan a 100 países y son vistos por millones de personas en todo el planeta. Por eso, somos el más importante exportador de bienes creativos del idioma español. Esto es México. Esto es tuyo. Ay, pero sí es muy bonito y tan juvenil. Mi vida es una canción. La vida es cine. Domingo 18:30 horas. Proyecto 40. Con Progol media semana y mi Progol, cualquiera puede ganar. Anota y gana con la quiniela que más paga. Demuestra tu conocimiento del fútbol nacional e internacional. Pronósticos para la asistencia pública. La suerte está en tus manos. ¡Santo Dios! Es estupendo. Va a gustarle muchísimo. Overhauling, Calidoscopio. Viernes 17:30 horas. Proyecto 40. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en conjunto con el Sistema Nacional de Información, lanzaron el sitio web del Catálogo Nacional de Indicadores, a fin de proporcionar a los usuarios información sobre el medio ambiente, gobierno, seguridad pública, economía, entre otros. A través de www.snieg.mx se pueden consultar y descargar series estadísticas de 168 indicadores, tabulados y elementos gráficos. Según el INEGI, estos indicadores son necesarios para sustentar el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas. Por ello, se elaboran con rigor conceptual y metodológico. Los indicadores son generados y actualizados por 13 dependencias del gobierno federal, tales como el Banco de México, la CONAGUA, el CONACYT y la SEP. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Bueno, y hoy nos acompaña aquí en el estudio Norberto Roque Díaz de León. Él es director general de coordinación del Sistema Nacional de Información y Estadística Geográfica del INEGI, para darnos precisamente mayores detalles de este nuevo sitio web. Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Al contrario, es un placer. Pues estábamos platicando acerca de la importancia de la transparencia, de la rendición de cuentas, de los datos y de que las personas comunes puedan entrar a este tipo de sitios y puedan fácilmente navegar y obtener la información, que eso genera ciudadanía y genera también transparencia y rendición hacia los gobiernos, ¿no? Y sin duda este es uno de los objetivos de este Catálogo Nacional de Indicadores, que además, cabe señalar, es un proyecto que hace el Instituto con las diferentes dependencias del Gobierno Federal por mandato de ley. Esto es, la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica señala que el INEGI, en coordinación con el resto de las unidades del Estado, que son las diferentes áreas del Gobierno que generan información, integrará un catálogo nacional de indicadores. ¿Qué son estos indicadores? La propia ley los define como indicadores clave, aquellos que nos permite con mucha facilidad conocer cuál es la realidad de diversos temas de nuestro país. Los temas en este catálogo están agrupados en indicadores sociodemográficos, indicadores económicos, indicadores geográficos y del medio ambiente, e indicadores de gobierno, de seguridad pública y de impartición de justicia. Este sitio ha sido hecho de forma muy amigable, con diferentes opciones de consulta. Las consultas pueden ser a través de los diferentes temas, pero también a través de la cobertura. Si alguien dice, yo quisiera conocer qué indicador tiene cobertura estatal, qué indicador tiene cobertura a nivel municipal, también es una opción que da el sistema. Asimismo, da la opción de consultar por dependencia qué indicadores genera determinada dependencia, es decir, alguien puede entrar por el tema de salud, por el tema de trabajo, y algo muy importante es que también tiene un motor de búsqueda que al final del día es lo que muchísima parte de la sociedad pudiera aprovechar. Oye, danos ejemplos específicos, por ejemplo, coméntale al auditorio, o sea,
pueden en este momento ir al portal, ¿qué información interesante, relevante podrían buscar sobre temas de seguridad o de salud, por ejemplo, de sus municipios? Por ejemplo, pudieran entrar y consultar diversas estadísticas, por mencionar lo que tú comentabas, la razón de mortalidad materna, que es sin duda un indicador muy importante, y que al poderlo consultar a nivel de los estados, se puede ver la gran diferencia que existe entre este indicador clave para un estado y para otro estado. La diferencia sí realmente es grande, y este es otro de los objetivos, de las razones de ser del catálogo, el poder ayudar para el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Se mencionaba en la introducción la transparencia, porque cualquier ciudadano va a poder entrar de una forma sencilla a consultar datos como este, o datos como la proporción de casos nuevos de tuberculosis pulmonar que curan al término del tratamiento, o el índice global de la productividad laboral de la economía, o el índice de costo unitario de mano de obra en las manufacturas, o los investigadores por cada 1000 personas de la P ocupada. En fin, hay una serie... Yo ya me metí al portal. Yo uso mucho, procuro ir a bases de datos, y me sigue pareciendo complicado, ¿no? O sea, ¿de qué manera están trabajando para que sea mucho más sencillo? ¿Hay alguna forma de poder hacer un trabajo para que un usuario que anda buscando un simple dato, no algunos de nosotros que lo utilizamos para trabajar, o no como estas personas que lo que hacen son minería de datos para cosas mucho más profundas, que la gente que hace minería de datos, pues lo que estamos diciendo es básico, ¿verdad? Dicen, sí. Qué aburrido lo que voy a escuchar, pero para la gran mayoría de las personas que necesita un dato para su hijo en la escuela, o que quiere, por alguna razón específica, saber sobre una información sobre alguna parte estadística, ¿de qué forma puede ir siendo cada vez más accesible? ¿Hay alguna manera de que a través de un clic lo lleven ya uno a una parte donde diga, pues por aquí anda lo que yo estoy buscando? Porque si bien es cierto que es riquísimo en información lo que tienen, a veces es muy complicado llegar exactamente al dato. Y lo entiendo, es que es tanto cruce de información y tanta información que se tiene que segmentar, y tiene uno que ser como iniciado para poder navegar rápida y fácilmente. Detective de datos, ¿no? Sí. ¿Cómo están trabajando para hacer muy accesible esta gran base de datos que tienen? Lo primero que debería yo de señalar es que el sitio del catálogo recién se liberó hace un par de semanas, que hoy tiene 168 indicadores clave. Tan solo en este momento en la tubería, por decirlo de alguna manera, andan 42 indicadores más, y en este sentido está iniciando este nuevo servicio del instituto. ¿Qué estamos haciendo? Yo mencionaría dos cosas fundamentalmente. La primera es, estamos ya a la espera de que se suba un tutorial, como hoy en muchas páginas, en donde le puede dar un clic y le pasan un video guiando, donde le van guiando. Justamente lo que estamos viendo en la pantalla es el tutorial que va a aparecer en el propio sitio del Catálogo Nacional de Indicadores, que le va a ir explicando al usuario las diferentes formas de búsqueda de la información por cada una de las opciones que ya mencioné hace un rato. También va a estar por ahí la actualización, que esto es otro punto muy importante. Un indicador clave tiene que tener ser producido periódicamente, pero además tener un calendario en el cual sus datos son publicados, para que el usuario no solo vea el corte al día de hoy, sino pueda ver su evolución y darle seguimiento. Y otra parte importante es el hecho de que tiene el metadato. Muchas veces vemos nosotros indicadores y no sabemos necesariamente qué están detrás de ellos. En el Catálogo Nacional de Indicadores, cada indicador
tiene detrás el metadato, que es las características de cómo se calcula, qué datos intervienen para el cálculo. Pero regresando al planteamiento, además del tutorial, vamos a estar realizando consultas con los propios usuarios para ver qué opciones nos pueden estar dando, no necesariamente mejorar, sino de las dificultades que pudieran encontrar y nosotros irlo perfeccionando. Consultas en tiempo real, asesoría en tiempo real. Sí, tenemos nosotros un teléfono, 01800, en donde un call center resuelve las preguntas de las personas, y ahí está en la propia página del INEGI. Electrónico todavía no. En el caso del Catálogo Nacional de Indicadores no, pero también la idea es tener un blog para podernos comunicar con los propios usuarios o chatear para poder estar en tiempo real. Sale la ventana y dice, o sea, te va a decir, Raimundo, eres un burro, deberías de haberle buscado por ahí más o menos. Esa es la otra parte, que también ya se está trabajando para poder ir, como en muchas otras páginas de empresas, conociendo los hábitos de búsqueda de manera que sea más fácil, en donde el día de mañana se le pueda decir... Un software inteligente. Exacto. Oye, Raimundo, el indicador clave que consultaste se actualiza mañana, por ejemplo, cosas de Y para este tipo de indicador que buscas, te puede interesar también estos otros. Como si uno entrara a una empresa digital de ebooks, donde le recomiendan a uno por sobre la lo que ha buscado, o sea, te adivinan lo que quieres. Exactamente. Ay, caray. Son algoritmos. Ni siquiera mis novios hacen eso. Oye, una pregunta. Quiero volver otra vez al tema de transparencia. Con los datos que hay, con los datos que hay, por ejemplo, cuando hablamos de transparencia, hay que decirlo, estamos hablando de tratar de combatir a la corrupción. ¿Qué datos hay que podríamos accesar que nos ayudaría al combate a la corrupción? Bueno, hay cierta información, por ejemplo, como del censo de gobierno, se derivan indicadores sobre las computadoras, sobre el número de personas que trabajan en las diferentes áreas, y alguien podría hacer inferencias entre personal y población en materia de seguridad o en materia de trámites para el ciudadano, por mencionar un ejemplo. Y algo que es también muy importante es que, si bien los temas del Catálogo Nacional de Indicadores los define la propia ley, pero adicionalmente las propias dependencias han estado proponiendo indicadores para darle seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo o a los programas sectoriales, lo que de alguna manera indica el poder saber de los compromisos que hay con la ciudadanía, cómo van atendiéndose y lográndose los resultados. Nos quedan 2 minutitos. ¿Tienen ya números con respecto a las visitas y qué tipo de gente es el que ha utilizado este portal las últimas 2 semanas? No los tengo en este momento, pero sin duda que esta va a ser una herramienta que debe de acercar, sí, a los servidores públicos, pero fundamentalmente a los ciudadanos con la información. Y la idea es que sea fácil, la navegación sea muy accesible, ¿no? Así es. Pues le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros aquí el día de hoy. Les voy a dar la dirección, es www.snieg.mx, es snieg.mx, y ahí pueden consultar y descargar todas estas series estadísticas. Ahí lo tenemos en pantalla para quien quiera hacer la consulta en ese sentido. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y estamos al contacto y al pendiente de eso. Nada más antes de despedirnos, no hay reporte todavía del avión de Air Algérie que perdió contacto, desapareció de los radares a los 50 minutos de haber despegado de Ouagadougou, que es la capital de Burkina Faso, en un viaje de 4 horas con destino a Argel, que es la capital de Argelia. Este avión de Air Algérie, que es propiedad de una empresa privada española, Swift Air, y la propia aerolínea ha estado diciendo en su cuenta de Twitter que desafortunadamente no tienen todavía nada de información. Tú mencionabas que el gobierno francés estaba muy involucrado en esto, y la razón por la cual el gobierno francés se está metiendo directamente es porque tiene el reporte que una gran mayoría de los pasajeros son de nacionalidad francesa. Entonces tenemos todavía este avión desaparecido desde esta madrugada, hora de México, con 116 personas a bordo. Tenemos varios
los mensajes, Alexia Barrios nos comenta, nos recuerda que en Sonora el desgobierno, habla del gobernador Padres, no tiene en paz sigue el bloqueo yaqui, que es un recordatorio de lo que está, de las protestas que hay en esa parte del país, y es como yo había hecho un comentario, que vengo de Sonora, cómo nos aguantamos lo que está pasando en la Ciudad de México. Me está recordando nuestra compañera de que también allá en Sonora también están con las protestas. Nos vamos, Ana María, muchísimas gracias. Raimundo, muchísimas gracias. Norberto Roque Díaz de León, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días. Felicidades. Gracias a ustedes. Nos vemos el día de mañana, 7 en punto, aquí en el Primer Café. Buen día. Participan. ¿Se imagina vivir solo con el 30% de sus ingresos actuales? Si no se actúa pronto, ello podría pasar. De esto platicamos con Juan Carlos Pelayo, él es especialista en pensiones de Fóndica. Si no empezaste a los 20, empezaste a los 30 o a los 40, ¿qué porcentaje es recomendable empezar a ahorrar? Una persona que tiene hoy 40 años, que cotiza en el sistema de seguridad social establecido, que contribuye a las AFORES, para que te des una idea, con un salario base de cotización de 30,000 pesos, que no es un mal salario, esta persona que va a contribuir durante los próximos 25 años de su vida, la tasa de reemplazo que va a obtener es menos del 30%. ¿Qué es lo que tienen que hacer estas personas? Hacer una aportación voluntaria, y ya sea al mismo sistema de las AFORES o vía un esquema que se llama planes personales de retiro. En esta que dices aportaciones voluntarias, mucho se ha comentado y mucho me han llegado comentarios de que ¿por qué se cobran comisiones si se aportan, si es algo, si es su dinero? Sí, aquí hay que entender, una serie de cuestiones. Primero, las AFORES, las administradoras de los fondos para el retiro, son instituciones financieras que tienen cada vez más costos operativos. ¿Por qué? Porque cada vez hay más regulación, y esto implica que las instituciones cada vez tienen que gastar más para poder ofrecer el servicio. Y esto implica, sin duda, que tienen que generar ingresos para poder mantener las plataformas. Si tú haces aportaciones para tu retiro y lo sacas antes de tiempo, entonces pierdes incentivos fiscales que también erosionan el recurso que tú Al final de cuentas son tienes. como candados para hacer que ese dinero se vaya a largo plazo. Es correcto, son candados que tienes para que el dinero se vaya a largo plazo. En concreto, aunque la medicina en materia de ahorro de largo plazo tenga que ser obligatoria, permitiría evitar muchos malestares para todos los mexicanos.